Hoy en We Are Da Vinci nos hemos venido hasta una de las cunas del conocimiento. Nos encontramos en un lugar en donde más se ha avanzado en el pensar por metro cuadrado. Por aquí han pasado eminentes como Stephen Hawking, John Locke o Indira Gandhi. Y nosotros hemos venido a conversar con uno de los mayores expertos a nivel mundial en comportamiento y pensamiento animal. Hoy charlamos con un miembro de la Royal Society de Londres que emigró desde Buenos Aires hasta aquí para hacer el doctorado y desde entonces ha dado ponencias a nivel mundial para explicar cómo piensan los animales. Hoy charlamos sobre la naturaleza del pensar, sobre la diferencia entre el pensar animal y el pensar humano y sobre el ambiente tan espectacular para el desarrollo del pensamiento que hay en la Universidad de Oxford. Hoy charlamos con Alex Kacelnik. Pues muy bien, Alejandro. Nada, ya os hemos comentado quién es Alejandro porque la presentación ya ha quedado hecha. Y bueno, como primer tema a tratar queríamos exaltar que bueno, tu figura en Oxford es completamente reconocida. Entonces nos interesaría mucho saber qué lleva a alguien de Argentina a venirse aquí y a quedarse tanto tiempo y a hacer tantas grandes cosas. Sí. Yo creo que es el azar, es la casualidad. No, te digo, por razones que aún no entiendo, siempre desde pequeño me interesaron los bichos. Yo vivía en un lugar que no era particularmente estimulante, o sea, lo único que mis padres estimulaban bien era la curiosidad, pero fuera de eso era en el medio de una ciudad, en Buenos Aires, que era completamente una jungla de cemento, pero teníamos un terreno que no era propio, sino de los vecinos, pero que podíamos jugar allí. Y ahí había arañas y hormigas y bichos de todo tipo, y desde muy pequeño me interesaba jugar con eso, y eso fue una cosa curiosa, porque con los años lo que se puso de moda en Buenos Aires cuando yo crecí, que eran los años 60, cuando estaba en el colegio secundario, era el psicoanálisis. Y eso me hizo interesar en la psicología, pero esa tensión entre la psicología y el interés en la naturaleza, surgido, como te digo, quién sabe de dónde, me hizo estudiar biología. Y, ¿Aquí en Buenos Aires? Sí, estudié biología en Buenos Aires, que fue importante y una buena educación, creo, pese a que era medio decimonónica, era muy anticuado el sistema, pero teníamos la ventaja de que eran tiempos de dictadura. Y durante la dictadura todo lo que era bueno e importante estaba prohibido. Por ejemplo, nos prohibían estudiar evolución, de hecho, no se enseñaba, lo que en biología es una aberración. Desde luego prohibían el sexo y prohibían la política. Entonces, lo que nosotros hacíamos era rebelarnos contra todo eso y nos reuníamos a estudiar evolución, a estudiar política y lo que fuera lo demás. Las cosas. El estudio como revolución, ¿no? O sea, claro, eran los estudiantes que nos hicimos críticos en parte por el contraste con los que las autoridades precisamente querían destruir, ¿no? Algo que ha pasado también con generaciones que se educaron en España antes del 75. Y entonces estudié biología, y yo, aunque lo que ahora hago está en los bordes entre psicología, biología y economía, y ahora también inteligencia artificial en parte, en realidad de corazón soy un biólogo. Yo no puedo evitar ver a ramas como la psicología o la economía casi como campos especializados dentro de la biología, porque son agentes biológicos los que lo están haciendo. Entonces eso, sin ser imperialista en términos de las ideas teóricas, ¿no? Pero eso me llevó a, como te digo, estudiar biología. Traté de estudiar comportamiento, pero eso no existía, y estudié neurofisiología, pero nunca estuve contento con eso. Nunca pensé que, y ahora estoy más convencido que antes, que entender el cerebro es lo mismo que entender el comportamiento y entender los procesos mentales. Y hoy en día hay un déficit en ese sentido, porque la disponibilidad
de nuevas y revolucionarias técnicas, por ejemplo, para obtener imágenes del funcionamiento del cerebro, lleva a mucha gente a reemplazar el pensamiento biológico y analítico experimental del comportamiento por un estudio localizacionista, ¿no? ¿Dónde pasan las cosas o qué cosas se destruyen si yo hago una lesión en tan parte del cerebro, si una persona sufre una lesión por razones, un derrame o lo que fuera? Y eso nunca me sedujo. Y por eso pasé a estudiar biología y con el tiempo, bueno, pude venir y hacer un doctorado aquí en Oxford, donde había una tradición muy de entender el organismo de conjunto como un sistema que se comporta y que es el resultado de una evolución que sigue un proceso adaptativo y nos lleva a que todos los organismos vivos, que incluyen a las plantas que estamos viendo y los animales, estén adaptados a su ambiente, ¿no? Bueno, ahora hablaremos más quizá en adelante, que es uno de los guiones, uno de los puntos del guión en cuanto a pues eso, la dualidad, la eterna dualidad mente-cuerpo, barra un poco su perspectiva, barra pues un poco lo que acaba de comentar. Pero volviendo a esto de Oxford y esta quizá pues eso, conceptualización más del entendimiento y no yendo al especificismo que existía en otros lugares, bueno, para empezar, ¿cómo consigues venir a Oxford? Quiero decir, es una pregunta que muchos de nosotros grandes, pues eso, muchos somos muy curiosos, ¿no? Muchos nos encanta el curiosear, el leer, el indagar y nos nace y es al final intrínseco a nosotros desde pequeños, pero claro, dar el salto a venir a Oxford como que es una locura, ¿no? ¿Cómo consigues, Alex? Yo creo que siempre es una mezcla de esfuerzo y suerte y contingencia, ¿no? En mi caso, estaba interesado en venir al exterior a estudiar, a seguir especializándome. Y me presenté una beca del British Council, el Consejo Británico, que creo que hoy en día ya no están disponibles ese tipo de becas, por lo menos no en los números en los que era posible en ese entonces. Y me presenté, una cosa un poco graciosa desde el punto de vista histórico, porque accidentalmente me enteré de que había un argentino que estaba trabajando aquí en el norte de Inglaterra, en Durham, y que era un estudiante de Nico Tinbergen, la persona que sacó el premio Nobel y fue uno de los fundadores de la etología en las décadas previas. Entonces me contacté con esta persona, ¿no? Juan Delius, y él muy amablemente me ayudó a hacer un plan y me presenté al Consejo Británico, el British Council, para ir a trabajar a una ciudad que se llama Durham, en el norte de Inglaterra. Y cuando fui a la entrevista, entré a la shortlist, digamos, y cuando fui a la entrevista, uno de los que estaba sentado en el panel me dice: ¿y qué haría usted si no pudiese ir a trabajar con esta persona en este lugar? Y yo sabía, porque una semana antes me había dicho mi mentor, que él se estaba mudando a Alemania y no iba a estar más, pero que él tenía un contacto en Oxford y me podía poner en contacto si yo ganaba la beca. Y me dijo: pero no les cuentes nada de esto porque lo importante es conseguir la beca. Y luego cuando la tienes le pides el cambio. Entonces yo, muy confiado en la entrevista, le dije, no, esta persona va a estar ahí y voy a trabajar con él y me parece magnífico. Y el otro me dijo: bueno, ¿y qué pasaría si no pudiese? Entonces yo ahí me olfateé algo raro. Y entonces les dije: no, si no fuese eso, sería un sueño ir a trabajar a Oxford, que tiene esa tradición y las posibilidades, etcétera. En realidad yo conocía algo del trabajo de acá y me parecía magnífico. El tipo me dijo: bueno, lo que pasa es que es mi cuñado la persona con la que usted va a trabajar, y yo sé por mi hermana que se está mudando a Alemania. O sea, que te pillaron por las manos. Me pillaron, pero yo me hice el que no sabía y dije, bueno, en ese caso me gustaría ir a Oxford. Y pasó. Yo me doy cuenta ahora como entrevistador en paneles que muchas veces, como los padres con los niños se creen que están engañándote y tú dices: está bien que me traten de engañar, ¿no? O sea, yo
planteé, pero se ve que lo defendí bien en ese momento y vine a Oxford y empecé a trabajar con dos personas que fueron muy influyentes en mi vida. A Nick Contembergen al final lo conocí, pero no trabajé con él. Guardo mucha admiración y todo, una persona magnífica, pero no. Pero dos personas que eran, uno, el nombre era David McFarlane y el otro es John Krebs, que continúa siendo mi mejor amigo acá y fue mi supervisor eventualmente. Y estas dos personas trajeron novedad al mundo del estudio del comportamiento animal, que era lo que a mí me interesaba. David McFarlane se interesó en hacer modelos prestados de la ingeniería de sistemas a la manera en la que los organismos controlan su comportamiento. No voy a entrar en detalles, pero... Vemos esta relación, ¿no? De mujer al final, pues lo he hablado muchas veces, ¿no? Fue un primer impacto interdisciplinario en mi carrera, aunque ya lo había habido por parte de mi interés en la psicología y la biología, que también es una interdisciplina en algún sentido. Pero este McFarlane ponía el énfasis en una matematización de los procesos mentales. Y escribió trabajos, un libro influyente en el año 71, que se llamaba Feedback Mechanisms in Animal Behavior. Porque cuando hablas de matematización, quiero entender que antes no existía ese estudio tan cuantitativo, ¿o a qué? Exacto, el estudio podía ser cuantitativo en términos de estadísticas, de descripción de los datos, pero no en términos del pensamiento algorítmico, de pensar en el organismo como que está operando con fuentes de información, lo cual es una locura. Como actúa el organismo mismo. A nivel trascendental es una locura entender que funcionamos al igual que puede funcionar, y ahora mismo las aplicaciones que está viendo de la biología. Exacto. En realidad, en algo que se llamó en su momento, en los años 50 ya, la revolución cognitiva, la gente había intentado hacer ese tipo de cosas, pero solamente en general vinculado a la psicología humana. Y a mí me interesaba animales en su contexto ecológico, en circunstancias en las que evolucionan respuestas adaptativas, que no era común en la así llamada Cognitive Revolution, revolución cognitiva. Bueno, y el otro fue John Krebs, que lo que él trajo fue un vínculo a el examinar problemas ecológicos, es decir, problemas de poblaciones animales y de las interacciones entre predador y presa, defensa territorial, etc. Es decir, problemas tradicionalmente ecológicos desde un punto de vista del individuo que participa y resuelve esos problemas. Y eso es un área que se empezó a llamar Behavioral Ecology en inglés, o ecología del comportamiento sería en castellano. Es decir, una interdisciplina, otra vez más, entre dos áreas, dos miradas a la naturaleza. Una mirada centrada en el individuo que resuelve problemas de una manera quizá óptima y adaptativa, y la población que sufre ciertas consecuencias. Pasados los años y a través de mi trabajo doctoral, descubrí que el mismo o problemas con una estructura muy similar son los que afectan a los economistas y los han afectado en los últimos 20 años. Es decir, los economistas descubrieron que para entender el funcionamiento agregado de la comunidad económica, de la sociedad, necesitan entender cómo responde cada individuo. Entonces, al final terminan con problemas que son, técnicamente se diría problemas isomórficos, es decir, en una palabra más corta, simplemente problemas que son diferentes en contenido pero similares en su estructura. El estudio del individuo y de luego la población. Y la población en la que se inserta y cómo uno condiciona al otro. Entonces eso va relacionando campos y yo honestamente no creo, no estoy jugando con eso de tener demasiados méritos, pero el mérito que sí me atribuyo es una curiosidad por aprender en cada momento qué están haciendo en otro lado y tratar de ver, bueno, a lo mejor yo tengo una mirada demasiado estrecha, y si yo pensase, a ver, ¿cómo piensan esto los economistas? Para darte una idea, en biología tendemos a pensar que los organismos acomodan su comportamiento
a la maximización de su éxito evolutivo. Es decir, el proceso de cambio es la selección natural, proceso de evolución. Eso genera sistemas psicológicos que se ajustan a querer aquello que confiere éxito evolutivo a los que tienen esa psicología y no otra. En economía, en realidad nadie sabe qué es lo que los sujetos optimizan. Y para desarrollar teoría económica, lo que los economistas hacen es definir una entelequia teórica que se llama utilidad. Y la utilidad es aquello que los individuos maximizan. Es decir, un individuo puede, por ejemplo, decir, yo quiero dinero, pero en realidad también quiero éxito, y también quiero éxito, poder y otras características personales. Entonces, cualquier ecuación tal que uno pueda combinar con esas distintas dimensiones, lo vamos a llamar utilidad. Pero entonces sería circular decir que la explicación del comportamiento es que maximiza utilidad, porque la utilidad solo se define a partir de lo que maximizamos. Pero eso sirve para desarrollar teoría, y teoría que es muy, muy similar a la que usamos los biólogos en contextos ecológicos. Es precisamente lo que acabas de comentar, el tener esa mira más allá de lo específico, ¿no? El intentar encontrar ese patrón que rige X teoría, el llevarla a otra, en otro campo, lo que hace que es apasionante el mundo de la ciencia, ¿no? Es una de las cualidades, ¿no? Ok, voy a ser súper curioso en esto, voy a indagar, voy a encontrar ese patrón, y es que luego mira que este patrón es que se puede llevar a cada uno de los lados, ¿no? Y bueno, vamos a ir más quizá a lo concreto. Pues eso, yendo un poco más a lo concreto, tú te defines como aquel que estudia el comportamiento animal. Ahora mismo, aunque luego lo hayas aplicado a diferentes campos y hayas conseguido esa abstracción tan poderosa para aplicarlo a diferentes conceptos, estaría bien empezar a definir temas concretos y conceptos concretos como que ¿qué es el comportamiento? ¿Cómo podemos definir el comportamiento? Que a veces como que, pues eso, comportamiento muy ligado al pensamiento, muy ligado a las acciones, como que vamos a empezar a definir y a diferenciar un poco qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, comportamiento, ¿cómo lo defines tú? Una manera de verlo es que los organismos de todo tipo, ya sean plantas o animales, tienen una interfase en la relación del sistema que es seleccionado y tiene un interés común, el individuo, la planta o el animal, y el ambiente en el que se encuentra. Mucho funcionamiento interno del individuo lo vemos como fisiología, ¿no? Mi estómago se contrae y mi riñón filtra y el corazón hace lo que hace y cambia adaptativamente. Bueno, eso lo llamamos fisiología. Por otro lado, yo hago cosas como organismo complejo, como por ejemplo cazar presas para comer o hacer un nido o algo por el estilo. Eso cumple la misma función que la fisiología. Se facilita en última instancia mi éxito reproductivo, la propagación de esas características una generación tras la otra. La fisiología de la piel hacia afuera, si se quiere, lo llamamos comportamiento, ¿no? Es una definición un poco restringida, pero si estamos hablando de lo que puedo observar como estudioso del comportamiento animal, lo que observo es lo que el animal hace. Lo que el animal hace es básicamente movimiento de distinto tipo, interacciones sociales, pero luego empiezan a entrar otros factores, como que, por ejemplo, el animal puede hacer ahora algo que está claramente relacionado a la memoria de algo que le pasó tiempo atrás. Entonces, sí, el comportamiento es evidentemente movimiento de partes del cuerpo, pero es comportamiento también, o por lo menos
no me importa mucho la semántica, pero es de interés para el comportamiento saber qué pasó entre el momento, por ejemplo, que el animal aprendió y el momento en el que el animal demuestra con su actividad que tiene memoria de ciertos hechos que ocurrieron. Entonces, hay una interfase entre lo puramente fisiológico en el sentido de que es estudiable por sus manifestaciones obvias internas y lo que es comportamiento que es estudiable mirando al animal desde afuera. Y en el intervalo entre eso está los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos, cualquiera que sea filosóficamente materialista, que es mi caso, no están hechos de espuma, son funcionamiento fisiológico del cerebro. Pero eso no ayuda mucho. Es como que yo te diga que al fin de cuentas tú y yo somos neutrinos y otras partículas elementales, pero no vamos a entender nada si nos quedamos en ese nivel. Entonces sí, el comportamiento incluye la fisiología del cerebro y es una expresión en el mundo externo de la fisiología del cerebro. Pero estudiar la fisiología del cerebro per se con los métodos analíticos de la neurofisiología no nos va a explicar por qué, por ejemplo, la hembra del pavo real selecciona al macho que tiene una cola más resplandeciente para reproducirse con él. Son niveles de análisis que debemos mantener. ¿No se podría llegar a entender los procesos cognitivos que están ocurriendo en esa hembra de pavo real para decidir por qué se queda con él? O sea, ¿no podríamos entender las reacciones bioquímicas que ocurren en el cerebro de cara a elegir una u otra? Quiero decir, ¿la toma de decisiones está relacionada con esas reacciones o es activación de...? Sí, yo creo que sería un error pensar que el día que entendamos los procesos moleculares que dan lugar al comportamiento de la hembra a la que nos estamos refiriendo y del macho que también está haciendo su despliegue, que el día que entendamos los procesos moleculares vamos a haber entendido por qué esa especie tiene esas características y ocurre algo muy diferente en ocas o en monos o en lombrices. Es decir, hay un nivel en el que todo lo que estamos viendo es, al fin de cuentas, se reduce a fisicoquímica. Filosóficamente no tenemos ese debate. Ni yo ni ninguno de los colegas que piensan como yo quieren abrir una puerta a ningún tipo de misticismo ni cosa por el estilo. O sea, reducimos ese debate filosófico trascendental que ha habido a lo largo de toda la historia. Sí, ese dualismo. Sí, no, eso no nos interesa a nivel ontológico. Pero desde el punto de vista del conocimiento, no podemos entenderlo, y entender quiere decir poder poner los hechos, poner los datos en un contexto que me es filosóficamente aceptable. Entonces eso es lo que significa entender al fin de cuentas, o explicar. Entonces nunca entenderíamos por qué en una especie el proceso de cortejo, por ejemplo, en una especie el macho es el que cuida a la cría y la alimenta, y en otra especie el macho no cumple ningún papel más que fertilizar los huevos de la hembra, en el caso de un ave. Y hay todo tipo de variedad en sistemas de reproducción en el mundo animal, y todo tipo de ecología, hay una gran variedad. Todos ellos tienen una consistencia lógica cuando uno examina la evolución de la especie en su contexto natural, pero eso mismo crea diversidad. Darwin lo llamaba un tangle bank. Cuando miras ¿cómo sería? Toda la gama de... Sí, miras un grupo de plantas todas mezcladas con sus insectos volando y sus animalitos por ahí. Cada uno está haciendo lo que la evolución determinó, y ¿tú crees posible que con entender los procesos básicos físico-químicos de cada una de esas partes algún día vamos a considerar satisfactorio que entendemos esa interacción? No, no es así. Hay explicaciones, y en eso Nico Tinbergen, como mencionábamos antes,
fue muy claro en formular lo que él llamaba un programa para la etología y las ciencias del comportamiento, que es que básicamente los niveles de explicación son, si se quiere, ortogonales. Es decir, yo puedo explicar por qué alguien, incluso un ser humano, por qué hace una actividad en términos de sus deseos. La persona es muy obesa porque le gustan los dulces. Entonces, un factor psicológico explica algo de su comportamiento, come demasiado. Pero nos falta explicar, bueno, ¿por qué a esa persona le gustan los dulces y a otra no? O sea, ¿cuál es el significado? ¿Por qué le gustan los dulces más que lo que sería óptimo desde el punto de vista de su utilidad en general? La misma persona que dice, yo quisiera ser un deportista y correr maratones, no puede evitar comerse sus grandes paellas y turrones. Entonces, una es un análisis de carácter mecanístico y el otro es un análisis de carácter funcional. Es decir, cuáles son las razones por las cuales las psicologías evolucionaron de un cierto modo. Lo que la evolución produce son sistemas psicológicos diferentes en distintas especies. Y son sistemas que en el mundo en el que evolucionan tienden estadísticamente, es decir, con margen de probabilidad, tienden a hacer al individuo hacer lo que es bueno para eso. Por ejemplo, sabemos que al fin de cuentas lo que regula el proceso de la evolución es el maximizar la descendencia relativa a otros miembros de la especie. El que tiene más nietos que otro, como sus nietos se parecen más al abuelo que lo que se parecen a otros, a una persona al azar de la población, si alguien tiene más nietos, entonces en la generación que sigue va a haber una mayor proporción de las características de ese individuo. Entonces, eso sabemos que es el caso, pero eso no quiere decir que el individuo entienda o esté interesado en todo lo que hace en tener más nietos. Sí, hay muchos ejemplos biológicos reales que te puedo dar. Mira, piensa en una mariposa cuyo ciclo es, por ejemplo, un caso idealizado, la hembra pone huevos fertilizados en ciertas plantas apropiadas, nacen las orugas, y las orugas se comen las hojas, empupan, forman una crisálida, y luego sale una mariposa que nunca conoce a su madre y va y hace lo mismo, ¿no? Ahora, la mariposa que elige plantas mejor desde el punto de vista de que más de su descendencia va a cumplir el ciclo, va a hacerse más común en la población. Pero esa mariposa no tiene ninguna representación mental de lo que va a ser su descendencia, ni tiene oportunidad de aprender por reforzamiento. No tiene la posibilidad de decir, yo probé estas distintas cosas y esta funcionó mejor que aquella. Bueno, el ejemplo es extremo porque no hay contacto entre las generaciones. En otras especies, como la nuestra, sí lo hay. Pero el principio es el mismo. La explicación psicológica, en términos de por qué el individuo hace las cosas, no reemplaza la explicación funcional evolutiva, que sería para qué las hace. Son dos tipos de explicación que se cruzan. Claro, lo cual es vital el entender esa diferencia, esa evolución, esa intención a nivel especie, el cómo se evoluciona todo hacia una dirección que es la mejora de esta, ¿no? Y con ello nos surge, creo que es de absoluto interés general la pregunta ¿qué diferencia fundamental, cuál es quizá la característica que nos hace diferenciarnos del resto de especies, si es que la hay y si es que realmente no estamos equivocados y nos parecemos en muchas de las cosas que pensamos que no y quizá nos diferenciamos en otras que no somos tan conscientes? Pero yo creo que las dos posibilidades
que planteaste tienen un grado de verdad. Es decir, por un lado, somos más como las otras especies que lo que nos creemos. O que, si lo quieres decir de otro modo, las otras especies son más como nosotros que lo que nosotros creemos. Por ejemplo, hace 50 años se pensaba que solo el ser humano estaba definido por usar herramientas. De hecho, en todos los libros de historia sale, todos los libros decían, el hombre es... y el ser humano cuando por primera vez usa. Exacto. Bueno, hoy en día sabemos que hay muchísimas especies que usan herramientas. Parte de mi investigación ha sido trabajar en aves que efectivamente lo hacen. Otros dicen que el ser humano es el único que tiene lenguaje. Y el lenguaje estaba definido de cierto modo. Y luego que prácticamente, antiguamente, se superponía con el concepto de comunicación. Hoy sabemos que comunicación existe en muchas especies y con muchos canales. Pero claro, decimos, pero eso no es el lenguaje al que nosotros nos referimos. El lenguaje humano realmente es único, y lo es. Los seres humanos son la única especie. Ahora paso a la verdad en tu segunda opción. Somos realmente distintos porque no hay otra especie que esté haciendo este tipo de actividad. Estamos discutiendo conceptos muy abstractos, comunicando conceptos que hemos elaborado independientemente tú y yo, y no sabemos de ninguna otra especie que puede comunicarse más allá de verdades de valor biológico de relativo corto plazo, relativamente inmediato. Existe comunicación, pero no existe lenguaje como lo entendemos en el ser humano. Entonces, sí, el ser humano tiene una capacidad cognitiva que es mucho más flexible y general, seguramente vinculada de alguna manera al lenguaje, que otras especies que conocemos. Lo que no significa que otras especies no la tengan, sino que simplemente tenemos algo más desarrollado que ellos. Claro, otras especies tienen elementos distintos de eso. Otras especies hacen algunas cosas que son cognitivas mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, pueden ser capaces de navegar hacia un punto. Una paloma mensajera puede ser desplazada a un punto en el que nunca estuvo y sabe volver a su casa de una manera que un ser humano no. Son más inteligentes en ese sentido, claro. Y eso hay que decirlo así. Sí. Lo que pasa es que son habilidades diseñadas para el problema que esa especie típicamente encuentra en la naturaleza. Donde voy a admitir ignorancia, y una ignorancia que duele y que motiva mayor curiosidad hoy en día, es ¿cuál fue el smoking gun, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ecológica en el ser humano que nos puso en una trayectoria evolutiva que nos lleva a ser tan diferentes a otras especies a las que estamos relacionados? Eso no está resuelto. Y yo creo que habrá colegas que tienen distintas ideas, pero en general es aceptado que no sabemos bien. Por ejemplo, una de las hipótesis razonables que existen en la literatura es que cuanto mayor es la complejidad del grupo social en el que uno vive, mayor es la necesidad de un pensamiento inteligente, abstracto, con la posibilidad de, ¿cómo se dice? Counterfactual, de imaginarse cosas que no han ocurrido, ¿no? Entonces, yo debo pensar, ¿qué harías tú si yo de pronto te robo tu sándwich? O algo por el estilo. Entonces me lo imagino, entonces o lo hago o no lo hago según las circunstancias que me convengan. La capacidad de imaginar, ¿no? Exacto, y eso depende de la complejidad del grupo social en el que uno vive. En ese caso... hacer hincapié en esa relación entre complejidad social con el imaginar, ¿no? Que a veces como que se lee... El modelar, si se quiere, el futuro. Como que se lee parcialmente, algunas corrientes hablan de que la diferencia fundamental es el lenguaje, que la diferencia fundamental es la capacidad creativa, ¿no? Y esa relación de la capacidad creativa con el imaginar, ¿no? Pero en todos esos casos,
queda por considerar si la historia no es exactamente la inversa. Es decir, si yo soy muy inteligente, puedo desarrollar un grupo social complicado, en el cual recuerdo las interacciones y cosas por el estilo. Entonces, si yo quiero decir que es la complejidad social la que causa el desarrollo de la inteligencia, quedo muy limitado en mi capacidad de demostrarlo, porque todo lo que puedo mostrar es que las dos cosas evolucionan juntas, ¿no? Es una correlación y no una relación causal. Entonces, en realidad, habría que explicar por qué es el grupo social complicado. El grupo social es complicado porque el alimento preferido era tal o cual, o porque vivían en una sabana con tal clima, y entonces, si al tener un grupo social complicado, tuvieron que desarrollar inteligencia. La alternativa es una causa desconocida hizo desarrollar una gran inteligencia general, y eso les permitió explotar ambientes nuevos y todo eso. Eso es, constantemente nos preguntamos esa pregunta que tú me hiciste y que no sabemos responder aún, pero hay cantidad de hipótesis. El advenimiento del lenguaje también, pero ¿por qué sería entonces el advenimiento del lenguaje complejo, abstracto, general que poseemos nosotros? ¿Por qué habría evolucionado en esta especie y no en otras? A lo mejor es al revés. A lo mejor es necesario tener una gran inteligencia, un gran desarrollo cortical, etcétera, para poder desarrollar un lenguaje de estas características. Entonces, mi respuesta es sí, buena pregunta, y te la contesto otro día, o te la contesta otro. Sí, claro, y es que, o sea, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Y qué honesto por parte de la ciencia el decir, mira, es que no hay una constatación clara, y al final eso es algo también que da muchísimo valor a todo esto, ¿no? El decir es que no hay evidencia para sentenciar. Sí, yo creo que uno de los errores, los pecados cardinales en ciencia es defender como demostrado lo que no se sabe. Es muy preferible decir, mira, hay argumentos, este hecho y este hecho y este hecho, pero la verdad que en este momento no tenemos una explicación bien redondeada, satisfactoria del fenómeno por el que me preguntas. Y es lo que hace el método tan poderoso, ¿no? El decir, hasta que no tengo una evidencia tal cual, no te voy a sentenciar nada, y cuando tengo el poder de sentenciar, esa sentencia es muy, muy poderosa, ¿no? Exacto. Para mí lo fundamental de la ciencia es que la ciencia no es un conjunto de hechos, de conocimientos, de verdades, sino que es una actividad productiva. Es una actividad dedicada a la producción de conocimiento sujeta a ciertas normas, por las cuales, si yo te mostrase mi línea de pensamiento para llegar a una conclusión, tú estarías forzado a adaptarla, a aceptar que tengo razón. No cabe el decir, pero yo opino tal cosa y yo opino tal otra, si los hechos lo comprueban. Es decir, las personas se respetan, las opiniones no. O sea, es exacto. Esa es una de las diferencias fundamentales con la religión, por ejemplo, donde tú dices, bueno, tú crees una cosa y yo creo otra, y nuestras dos verdades son aceptables. No, lo lamento mucho, pero no. Para ti tu verdad es aceptable, para mí es aceptable, pero eso está bien porque no es ciencia, y me parece perfecto. Tú puedes preferir al Real Madrid y yo puedo preferir al Barcelona, pero eso no es ciencia, pero está bien que haya. No, yo no lo critico, pero no es ciencia. Ciencia es diferente. En ciencia, si yo te digo que la causa de tal fenómeno es y tú opinas que es este otro, por lo menos tiene que haber una arena que podemos diseñar juntos en la que eso se resuelve. De hecho, una actividad que está, por suerte, difundiéndose cada vez más en el mundo científico es el hecho de estudios entre investigadores con ideas antagónicas que se reúnen y dicen qué experimento podría definir cuál de los dos tiene razón, y lo hacemos juntos.
y vemos el resultado juntos. Y eso lo declaramos antes de hacer el experimento. Lo cual es fantástico. Es fantástico, es una nueva manera de hacer ciencia y yo espero que eso cunda porque eso es lo que es inherente al método. Y fíjate que eso no es ni la visión limitada de quienes decían lo esencial del método científico es la refutabilidad de las hipótesis sin incluir la creatividad, ni es solamente el decir es un programa de investigación que es progresivo con respecto al tiempo en el que vive. En realidad la ciencia tiene que ser como una cremallera, creo que se dice un ratchet, es la palabra inglesa, discúlpame que a veces se me escapan algunas. No, bueno, son 50 años. Es un proceso acumulativo, acercándose cada vez más a afirmaciones defensibles, pero nunca la verdad, porque eso ¿quién sabe? Sí, nos quedamos sin trabajo si eso se descubre. Brillante. Y bueno, hablábamos de ciencia, ¿no? Y quizá enumerar valores que hacen la ciencia tan atractiva y tan enamoradiza, ¿no? de todos nosotros y al contrario, sea algo que nos une aquí en el proyecto Da Vinci, es esa pasión que se puede despertar. Hemos hablado de que la ciencia puede ser profundamente atractiva por esa voluntad de sentenciar con evidencias, ¿no? Pero quería preguntarte a ti, más en lo personal, qué es lo que te despierta, ¿no? Hablamos de la curiosidad de pequeño, pero ¿cuál es la sensación concreta de estar haciendo ciencia y sentirte pleno? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo funciona? Quizá el ambiente que hay en Oxford de colectividad, el estar todos a una, Sí. Ojo, tampoco idealicemos ningún sitio, ¿no? Porque aquí también hay disputas, hay escuelas diversas, hay gente colegas quizá eso es uno de los valores. Yo me encuentro por la estructura esta de lo que se llaman los colleges en Oxford, donde gente de distinta disciplina se sientan juntos a comer o a hablar o a discutir. Es que yo me he encontrado, por ejemplo, en diálogo con colegas que son teólogos y son estudiosos profundos de su tema y con los cuales podemos debatir cuál es el criterio de progreso en la disciplina, cuál es el criterio de calidad en la producción. Un teólogo puede decirme este trabajo es brillante, un trabajo de teología, y este no lo es, por ejemplo. Y para mí ambos son externos porque ninguno usa el método que para mí es importante en el progreso de mi disciplina. Es decir, las disciplinas trabajan con metodologías muy diferentes. Yo no creo que son iguales, pero porque son para distintas cosas. Una para generar conocimiento confiable y el otro, bueno, la verdad que no sé muy bien para qué es, pero es muy importante. Bueno, es para otras cosas, es una expresión de nuestra cultura, de nuestra historia, que para mucha gente es fundamental y tiene un valor emocional importante. Y de ninguna manera uno negaría que puede haber una contribución positiva de ese tipo de trabajo, pero lo que te quiero decir es que no voy a defender el hecho de que en Oxford son científicos que trabajan juntos, puros y con el único interés de hacer progresar a la humanidad. Para nada, es un lugar como cualquier otro, ¿no? Eso, en ese sentido. Por supuesto. Sí, pero de todo tipo, pero se trabaja bien y yo creo mucho en la ventaja de esta combinación de continuidad en el pensamiento intelectual, de mezcla de disciplinas y de una tolerancia a la discusión que para mí, por ejemplo, fue muy importante cuando cambié del sistema en el que me había criado a nivel universitario, que era, como te dije, una Argentina dominada por gobiernos militares, y llegué a Oxford, donde la discusión era aceptada y valorada. Mis primeros seminarios aquí como oyente, cuando llegué, cuando era joven,
yo encontraba gente que decía, no, lo que usted dice es falso y el razonamiento es incorrecto por tal y tal motivo. Y el otro respondía, y cuando terminaba nos íbamos todos a tomar una cerveza al pub y todo bien. Y eso no ocurría en el sistema autoritario que yo había visto antes. Eso me hizo quererlo más. Me sentí inmediatamente en casa, desde el punto de vista de que sí, esto es lo que yo voy a hacer. A mí me gusta trabajar así. Yo trabajo con mis estudiantes y les digo, mira, yo no quiero que pienses como yo. Quiero que te fijes cómo pienso yo, a lo mejor aprendes algo de eso y luego desarrolla tus propias ideas y me lo contrastas, me lo debates. ¿Crees que es escalable este amor por el aprendizaje que está en Oxford a otros puntos del planeta? Es decir, ahora mismo sí que creemos que en el proyecto que hace mucha falta expandir esta voluntad de amor por el saber, amor por el conocer y amor por entender y explicar, ¿no? Y no sé si crees a nivel, pues un estudio sociológico rápido, ¿no? de lo que está pasando. ¿Cómo ves de esta utopía en la que la gente habla en las calles de ciencia, en la que la gente habla acerca de los descubrimientos? No sé cómo crees que es factible o si incluso dices, hay que empezar por aquí. O sea, ¿dónde crees que puede estar el cambio para que la gente empiece a enamorarse de todo esto? Quizá lo que tenemos que admitir es que hay una situación de fluidez en nuestra estructura social en este momento, una complejidad que es abrumadora. Por un lado, como la ciencia es cumulativa, está en un nivel en el que nunca había estado antes. Yo le atribuyo eso al proceso que empezó desde Galileo y la iluminación y todo eso, donde el valor del razonamiento y del cuestionamiento fueron elevados a una actividad que se desarrolla. Y eso ha seguido desarrollándose. Y la ciencia sigue descubriendo cosas extraordinarias, como por ejemplo, en el caso del COVID, del coronavirus, el tiempo en el que se consiguieron desarrollar vacunas y entender el proceso. Por ejemplo, hacer la secuencia de DNA, de RNA, de los virus de las distintas variedades, nos pareció casi natural que eso se pueda hacer y en realidad es la gente esperaba, ¿no? Es extraordinario, extraordinario, ¿no? Pero al mismo tiempo está la proliferación de esa estupidez generalizada por los medios sociales, donde cualquier doctrina, cualquier conspiración absurda gana rápidamente valor. A mí me divirtió mucho leer, no sé si has leído esta conspiración que dice los pájaros no existen. Hay en inglés es The Birds Are Not Real. Un chico irritado hace unos 3 o 4 años en Estados Unidos por la estupidez de la proliferación de estas conspiraciones absurdas, salió a la calle con un cartel que es una revista parece un chiste de Buster Keaton, ¿no? Salió con un cartel que decía Birds Are Not Real. Y la gente empezó a seguirlo. Y ahora hay miles de personas que siguen ese movimiento, lo están puedes plenamente encontrar. Convencidos de Y entre ellos, la mayoría se dan cuenta que es un chiste, pero hay muchos que, se la han creído, ¿no? Y dicen que son, en realidad, hay una conspiración por la cual la CIA, la CIA, ha reemplazado a todos los pájaros por drones que te espían y hacen no sé qué cosa. Es buena, como historia está muy bien. Sí, una cosa muy ingeniosa y muy loco, obviamente, hecho con humor, pero el hecho de que ha proliferado gracias a la existencia de este sistema, que por un lado quienes creemos en la libertad de expresión no queremos regular, pero por otro lado la falta de estructura y regulación permite que se ganen adeptos y se multiplique geométricamente
cosas que son en muchos casos espantosas, incoherentes. Entonces, vivimos en un simultáneo desarrollo de la ciencia y la irracionalidad. Y si tú me preguntas a dónde va a ir a parar, yo no lo sé, pero... No a dónde va a ir a parar, pero sí dónde crees que se puede empezar a tener impacto, ¿no? Como que a veces... o sea, pues sí que es verdad que el número de gente universitaria está aumentando y la gente, pues bueno, el valor de la educación sí que se está aumentando completamente y mucha gente escucha mucho podcast, entrevista y divulgativo, lo cual es un buen síntoma de que algo se está haciendo bien. Pero ¿dónde...? Pues en busca de esa utopía donde la gente lee y contempla y vive para el desarrollo de su aprendizaje. ¿Cómo crees y por dónde hay que empezar? ¿O por dónde se puede empezar a jugar con las formas en las que se hace todo esto, ¿no? O sea, nosotros creemos que hacer una divulgación concreta y hecha a todo el mundo puede ser uno de los factores, ¿no? Pero quizá a nivel político empezar a meter más quizá infraestructura para... Sí, con seguridad. El problema de la educación es que los beneficios de cualquier inversión en educación se encuentran 30 años más tarde. Si tú comienzas a educar a niños en un jardín de infantes o mejoras la calidad de las escuelas primarias, en cualquier dimensión, en lo que quieras, esto genera una ola demográfica por la cual vas a cosechar los beneficios. Los plazos electorales y los intereses de los políticos son de 4 años o 5 años según el país. Entonces no hay ningún político o muy pocos que puedan sobrevivir. El sistema es una trampa, es decir, ¿no? Porque por las diferencias constantes de tiempo, el sistema es una trampa. Es decir, entonces lo que hay que hacer es convencer a la población y lo único que podemos hacer, nuestra arma, es la racionalidad, el lenguaje, ser francos, evitar la pomposidad y decir, bueno, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos. El camino para saber las cosas es estudiarlas y trabajar en ello y tratar de esperar que más gente, por ejemplo, vote a políticos que realmente sí, que sean razonables. En muchos países recientes nos hemos visto en la situación donde no votamos a quien nos gusta, sino para evitar que surja algún espanto que ha conseguido una gran cantidad de votos. Y eso, uno podría decir, entre comillas, es culpa de la gente. Pero eso no dice nada. Es como decir... Para la gente no tiene... A mí me recuerda esa historia de que, digamos, como una analogía, es como un marinero que se le hunde el bote y dice, no fue culpa mía, era culpa del mar. Pues si el mar hubiese sido diferente... Bueno, el mundo de la educación, de la ciencia, de la comunicación racional, es nuestro mar. Si nos estamos hundiendo, no podemos decir que la culpa es de ese mar, que es la población. Tenemos de alguna manera que integrarnos. Nosotros somos parte de ella, no estamos fuera, ¿no?, de la población. Y no tenemos la verdad. Pero tenemos que tener un método para dirimir cuál es una mejor manera de hacer las cosas. Siempre va a haber un problema, un conflicto entre el interés del individuo y el interés de la comunidad. Eso no tenemos que caer en utopías que creen que es fácil alinear esos dos intereses. Para un grupo puede ser. Si tienes un equipo de fútbol, el interés de cada individuo está en cierta medida alineado con el de su equipo, pero en una cierta medida no, porque quiere ser él el que haga el gol y no pasarle la pelota al otro. Entonces, ese conflicto, aún dentro de un equipo de fútbol, el conflicto ya existe. Y en la sociedad, desde luego. Y eso va a existir. Yo no creo en utopías. ¿No? Si tal o cual tomase el poder, haría las cosas correctas y viviríamos en armonía. ¿Cómo se llama? La utopía anarquista
de creer que se puede eliminar el Estado y vivir en una armonía feliz, me parece que va contra un análisis racional de la naturaleza del problema, lamentablemente. Pero sí se puede estar mejor, sí se puede conseguir más igualdad, se puede conseguir mejor educación, se puede conseguir... Bueno, lo de la igualdad es crucial, pero no solamente no alcanza, pero es esencial. La desigualdad en la que vivimos es la madre de una gran cantidad de nuestros males, ¿no? En el campo de la salud, en el campo de la educación, en todos los campos que se quieran. Pues Alex, yo creo que con esto podemos cerrar prácticamente lo que hemos estado charlando hoy. Ha sido un auténtico placer. Un placer tener a alguien como tú aquí con nosotros y bueno, desearle lo mejor aquí en Oxford. Gracias, gracias. Y que den buena suerte en Cambridge y en todas partes.